ustedes han visto la película El Señor de los Anillos, cuando están en las minas de Moria, intentan entrar en un espacio muy difícil de abrir, unas puertas muy misteriosas, pero están intentando encontrar la palabra que conjura y abre las puertas. En Plataforma Editorial, ese conjuro es Jordi Alemany. Aprietas y se abren las puertas. Y gracias a Jordi Alemany conocí a Rafael Sarandeses. Nos hemos hablado 3 veces por teléfono, es la primera vez que nos vemos hoy. La primera conversación que tuve con Rafael fue una de las cosas más inteligentes que he escuchado en 16 años de editorial. Nunca he visto a nadie que me diga en tan poco tiempo 4 ideas claras. Una vez en la editorial me llamaba alguien y al cabo de 2 minutos le dije: disculpe mi confusión, hace 2 minutos que lo escucho y no sé si usted me está vendiendo o comprando algo. ¿Me lo puede aclarar, por favor? Como decían los escolásticos, todo lo que no es distinción es confusión. Vamos a intentar hacer una presentación con distinción. Esto es un cúmulo de elecciones. En Talengo elegís el mejor talento. Marta también nos ha elegido, Marta García Valencia nos ha elegido como editorial por su libro maravilloso. Aquí hay un montón de personas que eligen libros, que eligen personas, que eligen talento, que eligen qué hacen en Madrid a las 7 de la tarde. Umbral decía: en Madrid a las 7 de la tarde das una conferencia, te la dan. Tengo la suerte de estar aquí y esto es un núcleo, una carretera, un nudo de conferencias entre personas que buscan cómo gestionan bien, filtrar su tiempo, elegir bien, con quién publican, con quién hablan, a quién eligen, a quién promocionan, a quién escuchan, qué leen, eligen lo que escriben, eligen lo que leen, eligen qué hacen con su tiempo, eligen con quién publican, eligen con quién trabajan. Tengo aquí a Montse Cañellas y a Mercedes Castro de mi equipo que me acompañan. Esta es una ciudad que me encanta tanto que le dedico como mucho solo 2 tardes al año a una presentación, porque me encanta tener vida privada y me hace muchísima ilusión estar aquí en esta breve introducción. Me iba para decir Jordi Alemany en las minas de Moria, abriendo la puerta. Rafael Sarandeses en una conversación de 3 minutos, la primera vez que dije, yo admiro a muy poca gente, dije: madre mía, qué tipo más inteligente, qué tipos más inteligentes. Tienen que ser inteligentes porque eligen a los mejores profesionales y quiero entender que eligen al mejor editor. Piensen ustedes que, entre otras cosas, también soy el editor de Vicente del Bosque, que eligió a los mejores jugadores para la mejor selección, para el mejor equipo del país. Espero que este acto sea tan feliz, tan afortunado, tan memorable, tan grande, tan alegre como merece. Le doy las gracias a LinkedIn porque nos ayuda a elegir con quién conversamos, a quién escuchamos, a quién escribimos, a quién leemos. Y al resto de personas que están aquí, que son escritores, autores, lectores, profesionales de cualquier cosa. Esto es un punto de encuentro entre personas que, eligiendo dónde quieren estar, dicen quiénes son, con quién quieren estar y qué quieren recordar. Gracias por formar parte de una noche que debe ser memorable. Gracias. Bueno, supongo que me toca. Ya me han presentado afortunadamente, porque autopresentarse a mí al menos me cuesta bastante. Y hablando de elegir, que me ha encantado la introducción, Jordi, yo no sé muy bien tampoco por qué me eligieron para hacer esto, porque es algo que no hago habitualmente. Creedme que no hago habitualmente. A veces me toca hablar en público, pero no dirigir, no ser el Master of Ceremonies, ¿no?, que lo llaman. Pero bueno, me lo propuso Rafa, al que sí conocía. A Jordi nos conocíamos solo virtualmente, de hecho, de algún chat, de alguna conexión por LinkedIn. Y no supo decir que no, sinceramente. Tampoco me he arrepentido de la decisión, pero no supo decir que no. Digo, bueno, pues se hace, ¿no? Se hace. Pero bueno, dicho esto, hemos venido evidentemente a hablar de ellos y de su libro. Lo primero que se nos ocurre, la pregunta más obvia, y perdón por ser tan obvio, es preguntaros, y te pregunto a ti, Jordi, ¿cómo surge esto? No tanto como lo escribís, porque supongo que 4 manos escriben repartiéndose el trabajo, y eso lo podemos intuir todos, y se intuye y se entiende leyendo el libro. Pero ¿cómo surge? Porque yo creo que es interesante, ¿no?, saber el origen de las cosas. No hace falta que contéis por qué elegís a este editor, porque creo que ya nos ha quedado a todos claro. Pero ¿cómo surge escribir sobre esto, que es un tema interesante, que es un tema abordado de muchas formas y comentado de muchas formas, con lo que supongo que tuvisteis ahí la reflexión de vamos a contar algo bueno, algo fuerte, algo potente? ¿Cómo surge? Pues, bueno, lo primero, gracias, Jordi. La admiración y el respeto es mutua. Gracias a Rafa, gracias a Ángel y a todos los que estáis hoy aquí. Y gracias al equipo de Talengo, a todos los miembros del equipo de Talengo que han participado en la organización de este evento. El lugar es espectacular. Y ya cuando el lugar es como este, pues tienes el 50% del camino hecho.
Voy a responder y a no enrollarme. Yo conozco a Rafa a través de un amigo común, que aprovecho, no puede estar aquí por un tema personal, pero es Javier Millán, al que muchos de aquí seguramente conocéis. Y yo le llamo un día, porque Javi es un conector, vamos a hablar del término conector a lo largo de la tarde de hoy, y le digo, Javi, necesito a alguien con un intelecto brillante para mantener conversaciones con él acerca de temas que están muy pisoteados, como acabas de decir, liderazgo, carrera profesional, talento, pero que tenga una mirada diferente, que aporte cosas frescas, nuevas. Y me dice, tienes que hablar con Rafael Sarandeses. Y automáticamente le pido el número, le llamo y le digo, oye, me han dicho que eres una mente brillante y yo siempre que puedo me acerco a ver si se me pega algo, ¿no? Digo. Y con la amabilidad que le caracteriza, pues me dijo, cuando quieras hablamos. Hablamos y hubo amor a primera vista, hubo química, los cerebros se conectaron. Y por hacer el cuento corto, pues yo tenía un podcast en ese momento, hablamos de mitad del 2020, tercer cuarto del 2020, y decidimos hacer un podcast juntos que terminó siendo pues, un podcast con una gran audiencia, con miles de personas escuchándonos cada semana desde los dos lados del océano, y eso llevó al libro. Un día dijimos, oye, si básicamente hay un método, ¿por qué no lo trasladamos a un formato que sea todavía más accesible para todo el mundo, ¿no? Si a nosotros nos ha servido para reinventarnos, para poder desarrollar una carrera profesional, vamos a decir exitosa, poniendo éxito entre paréntesis, ¿no? Porque el éxito es un concepto muy abstracto, pues ¿por qué no llevamos esto a la literatura? Y así surgió, ¿no? Así fue como nace el proyecto, la verdad. Y pregunta que traigo desde el primer momento que me preguntasteis esto. Cuando se escribe, uno critica al otro, y le da feedback y se lee lo del otro y dice, oye, sí, pero, joder, ¿y si lo vemos de esta forma? O es polite y respetáis y decís, mira, lo ha sido Rafa, lo ha sido Jordi, así se queda. Dejaré que Rafa conteste en primer lugar. Venga. A ver, aquí el reto, el gran reto es que Jordi y yo tenemos voces muy diferentes. Y entonces, claro, un libro que tiene que de alguna manera representar las dos personas, ¿no? Las dos maneras de pensar que se plasman en la manera de escribir. Yo soy de frases mucho más cortas, Jordi de frases más largas. O sea, hay luego cosas que hay que conjugar y al final, pues oye, nos vamos dando un poquito de cera y vamos diciendo, oye, esta cita se enrolla o aquí es muy escueto. Y sale. Al final, yo siempre digo que un libro lo escribes porque te sale de dentro. Luego el trabajo es maquetarlo, es ordenarlo, pero te sale de dentro. No puedes no escribir el libro. Y eso es un poco lo que nos pasó. Entonces, ponernos luego de acuerdo en cómo formateamos un poquito o la edición del texto, y además con la gran ayuda del equipo de Jordi, pues se hace más fácil de lo que parece. No, pero solo hago la valentía, porque la posición fácil es la otra, ¿no? Supongo, aunque entiendas que estás aportando a tu libro. Bien. Oye, puestos a jugar a hinchar el ego de Rafa, yo también sé. Ya lo ha hecho Jordi, ya lo ha hecho Jordi. Rafa, autoridad tienes, leyendo tu perfil, leyendo tu trayectoria, autoridad para hablar de reinvenciones y de carreras, por cierto, perdón por la broma fácil, pero de reinvenciones tienes. Entonces, dicho esto, nos gustaría que compartas alguna anécdota que se refleje o no en el libro sobre lo fácil o lo difícil que te ha resultado reinventarte, cambiar radicalmente 180 grados de rumbo en varias ocasiones ya. Sí, a ver, esto es como la broma aquella, un poco medio soez, te felicitan por el niño que has tenido, pero no te preguntan por lo que te ha costado tenerlo, ¿no? Las carreras profesionales, dice Stanford que tienes 3,5 identidades diferentes dentro de ti si combinas todo lo que traes en la mochila y lo que eres de una determinada manera, ¿no? En mi caso, pues he tenido experiencias más o menos fáciles. Yo creo que África fue un momento muy educativo y también con una cierta componente de dificultad, porque tuvo un coste económico y familiar importante. Yo venía de trabajar en un banco de inversión ganándome muy bien la vida y durante 3 años estuve pues, básicamente viviendo de ahorros, levantando un proyecto con alguien que ahora es como un hermano mío que está ahí atrás, Gonzalo. Y realmente aprendí mucho y sobre todo aprendes mucho de ti mismo, ¿no? Cuando te pones un poco en esa muralla de lo posible y de lo que realmente tú eres capaz, aprendes mucho de realmente quién eres tú, ¿no? La Vuelta a España fue bastante más fácil de lo que parecía, porque al final, bueno, pues, digámoslo así, ya llevaba con un periodo de madurez de haber reinventado mi carrera varias veces
y eso te da claves, ¿no? Que yo creo que fue un poco la chispa. La más difícil fue África, la más fácil quizá fue cuando volví de Italia por el 2000, después de haber quebrado una compañía que montamos de barcos en Milán, había dejado la universidad y cuando volví, básicamente le había picheado el astillero. Me fui, después de terminar mi carrera deportiva, con 21 años, empecé en Italia como CEO de un astillero que montamos en Italia a 300 kilómetros del mar. Todo muy fácil y sin algo llamado capital circulante, o sea que nos iba a ir fenomenalmente bien en un business que es muy estacional. Y yo desesperado le picheé, cuando estábamos a punto de quebrar, le picheé el astillero a un fondo de capital riesgo con base en Aragón. Astillero no es móvil. Bueno, pues me dijeron, mira, esto va a quebrar seguro, pero cuando quiebre, vienes y nos pides trabajo. Eso fue exactamente lo que hice. Entonces la transición de vuelta fue un poco más fácil. Oye, he quebrado, ¿me dais trabajo? Sí, sí, gracias. Volví a la universidad y ahí ya, volviendo a la universidad, pues entrar en Goldman en su momento, que no fue fácil, pero ya estás dentro de un proceso mucho más ordenado. África fue un poco el Wild West y la vuelta a España yo creo que ya tenía yo las cosas muy claras desde el punto de vista de propósito y fue un poquito más fácil. Bueno, pues lo dicho, autoridad para hablar del tema, como descubriréis los que no hayáis leído el libro aún, que seréis algunos, pero dentro de poco tiempo espero que seáis pocos. Vamos al libro, vamos a hablar un pelín del libro y lo que contiene, y rápidamente viendo el índice, pues uno se queda con un titular o con un título de un capítulo bastante catchy, como diría en inglés, que es Deja de ser un hámster, ¿no? No sé si es exactamente así, pero deja de hacer el hámster. Podemos imaginar lo que es, pero cuéntanos un poco más. Cuéntanos un poco más sobre a qué nos quieres animar o por qué somos hámsters, por qué nos insultas. No sé, enfócalo por donde quieras, pero cuéntanos. Bueno, pues la verdad es que creo que la analogía con la rueda de hámster pues, define muy bien esa situación en la que todos en algún momento nos encontramos en nuestra carrera y si no en algún momento, en varios momentos a lo largo de la misma. Yo, desde luego, me sentí como un hámster durante aproximadamente 14 años. Joder, no está mal. Tengo una carrera de 28 años, va para 29, pero los primeros años no era capaz de identificar las puertas. No tenía el password, Jordi. No ponía alemán y se abría la puerta, sino que me chocaba contra el muro continuamente. Y me sentía en infinidad de ocasiones me preguntaba ¿por qué siempre promociona el tonto este de aquí al lado si no hace nada, si yo trabajo más horas, si yo doy mejores resultados? No es por mí, Eso no hay imagen. No, estaba hablando en sentido figurativo, efectivamente. Pero me frustraba porque no entendía cómo se abrían las puertas hacia el siguiente nivel. No sabía cómo pasarme el nivel del juego. Y esto pues te desgasta, te frustra, estás continuamente bueno, pues poniendo todo lo que tienes, pensando que la carrera profesional es 100% trabajo y que cuanto más trabajes, porque es lo que nos enseñan en casa, en las escuelas, ¿verdad? Tú sacrifícate, sé paciente, sé humilde, perfil bajo y todo llega. Y es mentira. No todo llega cuando eres humilde y eres perfil bajo y eres sacrificado. Muchas veces no es el sacrificio, por suerte o por desgracia, ¿no?, lo que te lleva al siguiente nivel. Y de ahí viene el término, Ángel, de ahí viene el término porque al final del día, si solamente estás dando vueltas a la rueda de hámster a cambio de un puñadito de pienso y de un poco de agua, tu vida se vuelve muy gris y terminas por no solo odiar lo que haces, sino odiarte a ti mismo, ¿no? Y de ahí viene ese concepto. Pero creedme que leyéndolo descubriréis salidas, ¿sabes? O sea, no os quedaréis en la rueda. Y siguiendo con el libro y también conectado con esto, Rafa, tú nos hablas también, o nos habláis en un punto de tomar el control de tu carrera. Bueno, pues venga, vamos a pensar en tomar el control de tu carrera. Pero introduces un concepto que me ha llamado mucho la atención, me ha gustado mucho. De hecho, rápidamente empecé a pensar, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que había que haber hecho, esto es lo que había hecho, que es el premortem. Yo no lo había leído, no sé si esto es muy común o no, y leo poco, pero yo no lo había leído nunca, el concepto de premortem, y sí, me llama la atención porque creo que puede ayudar mucho, ¿no? Cuéntanos un poco cómo lo enfocas tú y casi cómo lo descubriste o cómo lo descubriste en la práctica, cómo lo probaste y viste que te funcionaba. Pues mira, yo, los que me conocen más saben que soy un auténtico devoto de dos viejecitos que están en Omaha, que se llaman Warren Buffett y Charlie Munger, que son los dueños de Berkshire Hathaway. Este señor sigue con 94 años siendo probablemente el inversor más exitoso de la historia y Charlie Munger tiene un principio que le encanta, es dime dónde voy a morir para nunca ir allí. Es el principio de inversión. Si tú eres capaz de pensar los problemas al revés, es mucho más fácil no tenerlos, ¿no? Hay una historia interesantísima de Tiger Woods
que en un determinado torneo pues estaba todo el mundo un poquito pendiente de ver, porque tenía muchos problemas para salir de los bunkers, y estaba todo el mundo pensando que si se iba a acabar cayendo los bunkers, que era lo lógico, iba a tener muchos problemas después para poder recuperar. Pero no entrenó una sola salida de búnker en los 5 días que duró el torneo. Estaba todo el rato trabajando los hierros para jugar el torneo. ¿Por qué lo hizo? Porque sabiendo que no iba a ser el mejor saliendo de búnker, trabajó los hierros para no caer nunca en el búnker. Entonces, muchas veces hay gente que viene a hablar conmigo y siempre le digo lo mismo. Si dentro de un año estamos tú y yo tomándonos un café y me estás contando que te han despedido, ¿cuáles serían las razones plausibles que me estarías dando dentro de un año para justificar ese despido? Y todo el mundo puede tener en la cabeza un par de cosas, 3 cosas, que ahora mismo son de intensidad baja, ¿no? Son un poco latentes, no pasa nada, nadie se está fijando, pero realmente el ponernos en la situación de todo lo que ha podido ir mal nos permite empezar a trabajar en el plan. El blueprint es siempre, porque cuando uno, hay una diferencia importante entre decir todo lo que hay que hacer y cuando uno hace una lista de to-dos, la lista es muy larga. Cuando tú haces la lista de not to-dos, o sea, ¿cuáles son las 4 o 5 cosas que realmente si las evito he hecho el 50%, el 60%, el 70% del trabajo? Esa es una filosofía muchísimo más práctica y mucho más productiva, ¿no? Entonces es lo que llamaba yo el primortem. Cómo ponerte en el... Yo muchas veces cuando voy a ver a clientes nuestros en la parte de los fondos de capital riesgo, por ejemplo, siempre les digo lo mismo. ¿Cuáles son las 5 cosas que si dentro de un año me estás diciendo que esta participada ha petado? Son las 5 cosas que además casi siempre acaban siendo problemas de personas, lo cual va muy bien para el pitch porque te permite hablar de tu libro, ¿no? Pero es verdad que es mucho más fácil trabajar desde la inversión de los problemas que trabajar propositivamente hacia el problema. Y de ahí viene un poco el concepto. ¿Y lo utilizas también en tu vida personal, en tus relaciones personales? No hablo de las más estrechas, sino en el trato con la gente. Cuando me conociste, pero cuando me conociste pensaste, ¿qué cosas me podrán no gustar de este hombre dentro de un año si sigo teniendo relación? ¿Eso lo haces? No, a ver, con la gente no lo usas, ¿no? ¿Qué va a hacer que me cabree con esta persona dentro de un año? No, Ojo, al revés. a todos nos ha pasado que algo vaya mal y dices, es que lo tenía que haber intuido. O sea, esto lo vi venir, esto lo vi desde el principio, ¿no? No sé. Sí, yo creo que... Igual no somos suficientemente incisivos en la autocrítica. A ver, cuando estamos, por ejemplo, yo me dedico a entrevistar candidatos para procesos de búsqueda que hacemos para nuestros clientes muchas veces todas las semanas, ¿no? Y siempre hago la misma pregunta. Si dentro de un año no estás contento con este nuevo rol que te estoy ofreciendo, ¿cuáles serían los motivos? Eso se convierte en las preguntas que él tiene que hacer en la entrevista cuando se vea con el cliente. Porque si no, no tenemos material para trabajar. Siempre hay que ponerse en esa posición un poco de gestión de riesgo y viajar hacia detrás y ponerse en el momento actual. Me parece que tiene sentido. Lo voy a empezar a utilizar más, seguro. De momento con las ideas y los proyectos y no con las personas, pero todo llegará. Jordi, networking. Hablamos del networking y es algo que evidentemente a mí me toca de cerca, a todos os toca de cerca de alguna forma. Y yo creo que el networking ha pasado por muchas fases y yo creo que es bastante común ahora el entender que el networking no solo es conocer mucha gente, que bueno, de alguna forma, incluso digitalmente es factible, sino poder mantener y cultivar y potenciar y estimular esas relaciones para beneficio común, normalmente, es un poco paradigma. ¿Cómo lo contáis, cómo lo enfocáis en el libro en ese sentido? Es decir, ¿cómo recomendáis, incluso danos alguna pildorilla que anime más a la gente aún más a leerlo? ¿Cómo se hace el networking bueno? En LinkedIn. Estaba preparado. Luego me haces el bizum y listo. A ver, yo hablo de networking, he explicado antes en la respuesta anterior que no encontraba el camino al siguiente nivel. Y un día tuve la gran fortuna de caer en manos de un mentor muy generoso que me dijo, bueno, yo sé que tú tienes el potencial, lo que pasa es que como estás tan frustrado, no eres capaz de proyectarlo. Y te voy a decir, te voy a recomendar una regla, se llama la regla del 60-30-10, que la contamos en el libro, que va a cambiar tu vida. Lo primero que tienes que hacer no es pensar que tú eres el mejor del equipo y que siempre promociona el tonto de al lado. Lo primero que tienes que hacer es proyectar al mundo la imagen de que tú eres el mejor. Es decir, no importa lo bueno que tú seas haciendo algo, importa quién sabe lo bueno que tú eres haciendo algo. Y eso pesa el 60% del éxito. Si tú quieres que te asciendan, está muy bien que te hagas amigo de la recepcionista, que salgas a fumar con el que cambia las bombillas. Tú eres la persona más querida del edificio, Jordi. Pero en el radar de los que toman la decisión de decir Jordi va a ser el que va a liderar el próximo gran proyecto,
no aparece tu nombre. Entonces, una cosa es hacer amigos y otra cosa es hacer networking, por mucho que nos duela reconocerlo. Y a la hora de construir una red, 60% del éxito depende de la cantidad de multiplicadores que existan en tu red. Un multiplicador es una persona que cumple con 3 criterios, básicamente. Una, es una persona con autoridad, con reputación. Es decir, es una persona que te puede abrir puertas. 2, sabe que tú eres bueno haciendo algo. Y 3, consistentemente, cada vez que te ha recomendado, tú has excedido las expectativas. Es decir, el trabajo hay que hacerlo. El último 10% es el trabajo. Tienes que hacer el delivery y tienes que hacer un delivery que mejore incluso lo que ese embajador de tu marca ha contado de ti. Pero si no tienes en primer lugar una red cargada de multiplicadores, vas a encontrar muy difícil acceder a determinadas oportunidades. Porque desafortunadamente el mundo funciona así. Y en el mercado de trabajo el 80% de las oportunidades que realmente están vinculadas a posiciones de responsabilidad se contratan por referencias, porque alguien te dice, oye, esta persona tiene una trayectoria validada, comprobada. Ya digo, hay mucho detractor que cada vez que yo cuento esto me dice, es que eso es puro enchufismo. Bueno, no, esto no es enchufismo. Esto es tener una red de contactos a la que tú añades valor y lo haces recurrentemente. Y esa es la regla que a mí me contaron y desde que empecé a aplicarla no dejé de tomar café con la recepcionista. No tienes por qué dejar de ser amigo de tus amigos, pero sí tienes que aplicar un plan estratégico a la hora de elegir con quién tomas determinados cafés, qué propuesta de valor pones encima de la mesa y sobre todo garantizar que recurrentemente entregas sobre esa propuesta de valor. De eso va ese capítulo del networking y la marca personal. Y dentro de esa selección que haces, que evidentemente es deliberada, es concienzuda y entiendes que es una persona que te puede apoyar, factorizas en algo el factor afinidad y el factor, oye, además es una persona que me gusta, me cae bien, me lo paso bien, me aporta cosas, o este es una persona insoportable, egocéntrica, es decir, porque eso existe y la insoportable egocéntrica puede ser extremadamente útil en un momento dado. Entonces, ¿cómo gestionas eso? ¿Cómo le das pesos? Porque entiendo que no es eliminatorio, no es blanco o negro. No, ni mucho menos. El cerebro humano tiene una doble componente, una continua dualidad entre lo emocional y lo racional. Yo cuando conozco a Rafa hay una parte racional que me atrae, que es pues, esa cantidad de información fresca, novedosa, que aporta a la conversación, que hace que mi cerebro, con esa plasticidad natural que tiene, empiece a construir nuevo tejido neuronal, aprenda. Nos encanta aprender. Y cuando Rafa te cuenta lo de Charlie Munger y Warren Buffett, pues tú dices, aquí hay cosas chulas, ¿no? Y no las conocía. Pero luego tiene que haber las puedes leer en LinkedIn, porque las publica. Claro, las publica en LinkedIn, por eso tiene tanto éxito. Pero cuando te las cuenta en primera persona dices, joder, este tío es un tío interesante, ¿no? Es una persona con la que puedo aprender, me gusta mantener la relación. Pero inevitablemente luego en el componente emocional tiene que producirse una química. ¿Pero seleccionas o no seleccionas? Es decir, mira, este tío, esta tía es muy potencialmente interesante, pero es que no puede... A ver, yo personalmente, yo soy una persona que todos los que me conocen, yo soy bastante transparente, se me lee muy fácil. Cuando alguien no me cae bien, se me nota a leguas que no me cae bien. Entonces me cuesta mucho intercambiar o establecer una relación, aunque haya interés común, con una persona con la que no me produce satisfacción pasar tiempo. Creo que no solo me pasa a mí, creo que le pasa a mucha gente. Lo que cambia seguramente es que yo pues, tengo menos filtros a la hora de mostrarlo, porque me sale de natural. No me arrimo, como se suele decir en lenguaje coloquial, a aquellos que no me hacen sonreír. Es que nos pasa. Entonces esto era más que preguntar a terapia. Digo, a ver si también te pasa a ti y cómo lo gestionas y tal. Perfecto. Hay un tema que, si nos importa, quería añadir, y relacionado con lo que decía antes Jordi. Hay un libro que me encantó, que es la biografía de Michael Bloomberg, el fundador de Bloomberg, que contaba, y esto lo publiqué también en LinkedIn, un post que además tuvo mucho éxito, que básicamente él decía que él por las mañanas él trabajaba en una sala de trading, llegaba muy temprano a las 6 de la mañana y se iba pues, a las 7 de la tarde. Y él decía que él llegaba por la mañana y cuando llegaba era el primero que llegaba y estaba el número 2 de la compañía, que era el que le pedía un café, el que se quejaba de que no había nadie en el floor todavía y solo estaba él y tal. Entonces, ese era su primer momento de la mañana. Y por la noche, cuando ya se había ido todo el mundo, quedaba él y el número 2, Wade Fan. Y cuando hablaban, pues era en otra época, ¿no? Pero le pedía una cerilla, no sé qué, no sé cuánto, se quejaba de que no había nadie en el floor. Y decía, por la mañana me hacía amigo del número 1 y por la tarde me hacía amigo del número 2. Yo tenía 26 años. ¿Dónde estaba el resto de gente con 26 años? ¿En qué estaban pensando? Y yo, otro día lo comentaba con Nacho, que está por aquí, que ha venido, muchas gracias por venir, Nacho, cuando nos reunimos el otro día, y le decía,
ahora mismo existe probablemente la mayor oportunidad de la historia para la gente joven que cree en el trabajo duro, en los resultados a largo plazo y en construir relaciones de largo plazo. Porque estamos con una generación que ahora mismo es muy cortoplacista, muy FOMO, y que, sinceramente, lo que vemos todos los días es que la ética de trabajo que existía entonces quizá no está existiendo ahora como antes, ¿no? Pues nunca como ahora ha existido una oportunidad tan asimétrica para aquellos jóvenes que realmente entiendan que lo que funcionaba hace 30 años sigue funcionando hoy. Y eso es una parte también muy importante del networking, el que tu propio trabajo te sitúe en conversaciones y esa ética de trabajo te sitúe en conversaciones y en entornos donde se genere valor. Es que el estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado, es una parte muy importante de nuestra vida. Totalmente entendido y entendible. Han cambiado las cosas lo suficiente como para planteárselo de otra forma, en mi opinión, y es la última vez que No, doy si la me diste opinión mucha hoy. caña en el post cuando lo puse. Sí, sí, ¿verdad? Sí, vale, sí. ahora entonces sigo pensando lo mismo. Y nos hablas también, Rafa, siguiendo con el libro, de identidad, de nueva identidad, de generar una nueva identidad, que da un poco, oye, es positivamente provocativo, pero da un poco de campo a la reflexión, como poco en los tiempos que vivimos, con identidad digital, huella digital y todo lo que hacemos cada día en nuestros ámbitos físicos o digitales. ¿Cuál es el enfoque? ¿Cuál es el mejor enfoque? ¿Cuál es la necesidad que tenemos de verdad tener una nueva identidad? ¿Cómo lo acercamos? Si nos da miedo, ¿cómo podemos superar esa barrera? Mira, yo cuando volví de África llevaba 10 años en banca de inversión en Londres y 5 años haciendo banca de inversión con Gonzalo en África y luego ya a nivel más global. Y uno de los motivos por los que dejé esa línea de trabajo y decidí entrar en la industria en la que estoy ahora es porque me había cansado de hacer deals, de estar en la operación, y lo que me apetecía más era crear los equipos de alto rendimiento que iban a hacer esas operaciones, ¿no? El ser conocido en el mercado como una persona que es capaz de ayudar a sus clientes a hacer eso a muy buen nivel es una identidad. Entonces, al final, muchas veces yo le digo a la gente que no necesita un cambio de trabajo, lo que necesita es realmente decidir qué problemas quiere resolver con su trabajo. O sea, cuando tú dentro de 20 años te hagan una entrevista, o dentro de 5 años te hagan una entrevista también, de nuevo, inversión, ¿no? Y te estén preguntando, y seas el mejor en algo, y te estén haciendo una entrevista donde tú quieras, porque eres el mejor en algo, y te están pidiendo que cuentes tu método, que cuentes tu historia, ¿de qué te van a estar preguntando? O sea, ¿en qué pomada has metido los dedos, ¿no? Entonces, esa es la... Y cuando haces esa pregunta a gente a la que estás entrevistando muchas veces, es como que se quedan, dicen, no, pero si yo buscaba otro trabajo. Y digo, no, pero es que buscar otro trabajo es... Sí, el trabajo es el qué. El cómo es el proceso, pero el por qué es lo más importante. Y si no empiezas a trabajar eso... Entonces, Stanford dice, que como decía antes, que tenemos todos 3 identidades y media dentro de nosotros en función de cómo combinamos 4 factores, ¿no? Uno es aquello que se te da bien. A mí se me da bien vender, se me da bien conectar puntos, se me da bien a veces desentrañar lo complejo, ¿no? Pues oye, esos son lo que yo siempre digo, ¿cuáles son tus 3 superpoderes? ¿Qué se te da muy bien? Cuando estás al volante de los problemas que requieren eso, eres el mejor conductor que el 70% de la gente que conduce, ¿no? El segundo factor siempre es de lo que tú sabes mucho, de qué sabes mucho, de qué temas eres capaz de hablar largo y tendido con criterio. El tercero es la gente que conoces. Yo siempre digo, como decíamos antes del networking, ¿no? Tener un buen network es lo mismo que ir andando por el desierto y que de repente llegue un helicóptero, pare, te subas y te lleve tranquilo, sequito, con una botita de agua a donde querías ir más deprisa y mejor. Eso es una buena red, ¿vale? Pero lo que subyace en la base siempre es el propósito. ¿Qué te apetece? O sea, ¿por qué quieres ser conocido? ¿Qué reputación quieres tener en el mercado? ¿Por qué quieres que se te conozcan? ¿Qué quieres ser bueno? Todo lo demás, las fortalezas de lo que sabes mucho, la red, todo eso es como que se direcciona en un haz de luz muy finito que aporta mucho valor en un determinado espectro, ¿no? En función de cómo conectas todas esas piezas, puedes crear diferentes identidades. Yo cuando volví de África podía haber metido un equipo de recursos humanos en banca de inversión, por ejemplo, conectas ciertas cosas. Me faltaba la parte de vender, que era una parte que no quería perder. Yo recuerdo en 2018, en el sofá con mi mujer, volviendo de África, sin tener muy claro qué hacer y haciendo cábalas si a lo mejor lo que me quería dedicar era a hacer coaching y a escribir. Ha llovido mucho, Rocío, desde entonces, pero también era, oye, estoy combinando ciertas cosas que quiero combinar, pero es realmente el tipo de problemas que quiero resolver o cómo está maximizando el valor que yo puedo estar aportando en sociedad, al mercado, esa combinación de actividades que reflejan la identidad que quiero proyectar, ¿no?
Entonces, al final, las identidades no es el resultado, no es esotérico, es de donde nace todo lo demás. Y es lo que hay que trabajar de primeras. Interesante. Vamos acabando, por lo menos por mi lado, porque creo que abriremos ahora turno a que les preguntéis. Y siendo muy riguroso con el tiempo, os lanzo a los dos la pregunta, ¿por qué la gente se debe leer este libro? Entendemos que el que está muy interesado en cambiar el rumbo de su carrera, bueno, parece bastante obvio. El que no lo está, o el que entiende que está bien, ¿cuál sería el gancho? ¿Cuál sería el hook que les pondrías para decir, no, pero aún así, léetelo, aquí hay esto para ti? Y contestad los dos, cada uno que dé su opinión y con eso... Dale. A ver, yo creo que este no es un libro de gestión de carrera. Este es un libro de autoliderazgo. Este es un libro de... si tú eres capaz de definir cuál es tu talento, qué haces bien, qué problemas te gusta resolver. Esto aplica de forma transversal a cualquier plano vital. Al plano profesional, obviamente, que es el que abordamos en el libro, pero también al plano familiar, social, espiritual. En segundo lugar, por muy bueno que tú creas que eres, de nuevo, si no tienes un plan y no cuentas con un método para que ese plan tenga la posibilidad de materializarse, difícilmente vas a alcanzar tus metas. Y esto, de nuevo, aplica de forma transversal, no solo al trabajo, aplica a cualquier proyecto vital. Todo ese contenido, ese método, esa capacidad de mirar de forma introspectiva hacia quién somos, por qué hemos llegado hasta donde estamos y hacia dónde queremos ir, es lo que el libro te cuenta. Yo creo que más allá del estadio en el que te encuentres de tu carrera, te estés reinventando o estés cambiando de trabajo o buscando un ascenso, vas a encontrar en el libro muchísimas herramientas que tienen aplicabilidad inmediata en tu día a día, independientemente de cuál sea el propósito que andas persiguiendo. Sí, a ver, yo añadiría que al final, tanto Jordi como yo, pues hemos sudado sangre durante los últimos 25 años, llegando al tipo de, no quiero decir conocimiento, pero sí de realización de las cosas que funcionan y no funcionan para acelerar la carrera de uno, para reinventar la carrera de uno, ¿no? Y nuestra manera, de alguna manera, de dejar un legado, o sea, que lo que hemos vivido importe, ¿no? y que tenga un impacto en gente que ahora mismo coja ese libro como a lo mejor su primera referencia de qué hacer con su vida profesional, es, yo creo que, más allá de lo que Jordi nos pueda acabar pagando por las ventas de los libros, ¿no? Pero va mucho más allá, es realmente el impacto que estamos teniendo en gente joven y no tan joven. A nosotros os sorprenderíais la cantidad de gente de entre 40 y 45 años que viene a hablar con nosotros porque está en ese momento en el que se han dado cuenta que llevan 20 años haciendo cosas que no querían hacer. Es que es un tema bastante trágico. Entonces, lo que vais a ver en el libro es real, lo hemos vivido, lo hemos puesto en un formato que es asequible porque le hemos metido un poquito de metodología de coaching para que el flujo de la información y la manera en la que se van ganando espacios a esa acción se vaya haciendo de una manera que sea empoderante, que le permita a la gente realmente tomar las riendas. Y yo creo que está hecho con mucho cariño, está hecho con esa sensación de, oye, si esto un día nos llega una reseña y nos dice alguien, oye, este libro ha cambiado mi vida y me ha permitido cambiar de trabajo, decidir que iba a hacer otra cosa completamente diferente, pues yo creo que el objetivo estará cumplido. Como bien dices, y cerramos con esto, además, como estáis escuchando, no es un libro teórico, es un libro práctico, te cuenta cómo hacer un plan, pero de eso no vamos a hablar porque para eso, evidentemente, tienes que comprar el libro y leerlo. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, más fácil de lo que pensaba, facilitar esta conversación y haceros estas pequeñas preguntas. Y yo creo y desearía que les hicieseis vosotros algunas preguntas que trajeseis de casa o que hayan surgido hoy. Necesitaremos a alguien que pase el micrófono, por favor, gracias, pues estamos retransmitiendo. Así que alguien que se anime, alguien que rompa el hielo. Es horrible si nadie levanta la mano, con lo que espero que haya alguien, pero horrible, ¿eh? Espero que haya alguien que se anime. Hay un montón de preguntas que hacer. Ahí tenemos uno. Bravo por... Gracias, Pam. Voy a aprovechar para beber. No veo nada con la luz. Menos mal que tenemos aquí el equipo Talengo. En primer lugar, enhorabuena a los dos. Y, a los tres, ¿no? Bueno, a los tres. Y la pregunta es, oye, en este proceso de escribir el libro, Rafa, a ti que eres mucho de puntos, ¿qué dos cosas diríais que habéis aprendido después de escribir este libro y que os lleváis como aprendizajes potentes después de pasar por este proceso? Mira, para mí hay una obvia y que además es una reafirmación de cosas que aprendo semana tras semana. Hasta que no escribes lo que piensas, no sabes lo que piensas.
Dice Paul Graham, que es el fundador de Y Combinator, una aceleradora en Estados Unidos, que muchas veces sus participadas le preguntan que por qué es tan difícil contratar a un buen escritor, una persona que haga el tema de community management o blogging para las participadas. Y dice, porque es muy difícil encontrar a gente que sepa pensar, y si no sabes escribir es difícil que sepas pensar, ¿no? Y es una versión quizá un poquito radical, pero que yo creo que explica el punto. El haber escrito este libro, personalmente a mí me ha permitido entender realmente ese cuerpo de trabajo y esa conceptualización y puesta en práctica con ejemplos de 20 años pasados, ¿no? Es algo que te permite realmente reaprender. Es como cuando das clase, Richard Feynman siempre decía que la mejor manera de aprender algo es intentar explicárselo a un chico de 12 años. Pues es un poco lo mismo, ¿no? Es ese cerciorarte de que cuando escribes es cuando realmente ves los agujeros que hay en tu conocimiento y es cuando te das cuenta de dónde hay que poner cemento para que las cosas fluyan. ¿Tú, Jordi? Bueno, por tu parte, Jordi. Sí, a ver, para mí el proceso ha sido muy interesante porque este libro realmente es una precuela de Liderazgo Imperfecto. Y yo, por cuestiones que no vienen al caso, tuvimos que poner este libro on hold un breve periodo de tiempo. Y la verdad es que en el proceso inicial con Rafa descubrí que lo que yo creo que sé es nada comparado con la información que existe en el mundo. Es un poco en línea con lo que dice Rafa. Rafa apunta mucho, cruza muchas referencias, lo cual es fantástico, sobre todo en un libro. Pero es que además de esas referencias, cuando tú lo llevas eso a tu día a día y lo aplicas, por ejemplo, el método inverso, ¿no? Lo que hablaba de Charlie Munger, de no trates de buscar el ascenso, qué cosas te van a hacer ascender, sino qué cosas te pueden hacer que mañana te despidan, ¿no? Todas estas, vamos a decir, fuentes de conocimiento que suenan maravillosas, hasta que no las aplicas, no tienes constancia de si realmente funcionan o no. Y la verdad es que con este libro a mí me ha sorprendido porque cuando lo leo y lo repaso, y me lo he vuelto a leer un par de veces en el último mes y medio, casi cada una de las herramientas que compartimos la he podido poner en práctica en infinidad de ocasiones con éxito. Yo me reinventé hace 3 años con la pandemia. De repente cerré un negocio y me puse a hacer un podcast, ¿no? Y en el libro explicamos, en un capítulo que está escrito por Rafa, explicamos lo de las identidades múltiples, las triples identidades o las 3 identidades que te gustaría desarrollar. Bueno, pues esto que suena muy bien aquí en una sala, que os lo contamos y decís, joder, qué concepto más disruptivo y más maravilloso, si no lo pones en práctica no sabes si funciona o no. Escribiendo el libro descubrí que muchas de las cosas que pensaba que eran puras teorías tienen una aplicación práctica muy sólida. Y creo que eso, sumado a la pregunta anterior, es algo que mucha de la gente que está escribiendo el libro y nos está enviando feedback está también corroborando. Oye, hay varios, no quiero destripar el libro, no quiero hacer spoiler, pero hay varios ejercicios que puedes hacer, están perfectamente explicados de una manera muy sencilla, y cuando lo haces, dices, realmente esto no es una teoría más, esto es algo que tiene una utilidad. Y eso es lo que descubrí con este libro, básicamente, que se puede escribir no solo vamos a decir, lo que tú llevas dentro, sino que se puede escribir también algo que otras personas puedan utilizar. Lo que tú llevas dentro puede ser tu opinión, pero una herramienta realmente es algo que tiene una utilidad común, una utilidad para la comunidad. Y eso es lo que yo me llevo del aprendizaje de este libro. El resto es que fue muy fácil. Escribir con Rafa realmente fue fácil. Lo ha escrito casi todo él, por eso no. Rafa es una persona que es difícil no llevarte bien con él. Menos mal que ha terminado la frase. No te podría decir un solo momento en todo el libro en el que hayamos tenido una discrepancia o un punto que hayamos tenido que negociar. Y creo que por mi parte también... Nada, muy fácil todo. Cualquier cosa que ha surgido por parte de él, parte mía, en ese sentido no ha habido grandes aprendizajes, más allá de descubrir y corroborar que Rafa es una persona con la que me gusta hablar, trabajar, colaborar en general. Gracias, Jordi. Venga, Vivian. Buenas tardes, sí. No Vivian veo. Acosta, socia de Talengo, y enhorabuena a los 3. No caigo en los 2, así que enhorabuena a los 3. Gracias. Y yo os pediría Es que un no veo. ejercicio de imaginación. Pensar que tenéis enfrente a una persona estoica, de estas que tienen en su mesilla de noche meditaciones de Marco Aurelio, y Como que cuando lee la frase acepta
las circunstancias a las que la vida te ata, piensa que no hay salida y quizás está en esa rueda de hámster que has descrito tú antes, Jordi. Pero ¿qué le diríais a esa persona que cree firmemente en acepta las circunstancias a las que la vida te ata? Uf, qué buena. Mira, es que yo, desgraciadamente para los estoicos, yo tengo una visión del mundo muy diferente. Yo soy, una de las creencias más arraigadas que tengo en mi ADN es que la realidad es ampliamente negociable. Y lo pienso porque me lo he demostrado a mí mismo. Muchas veces, todas las veces que he contado las cosas que iba a hacer, la mayoría de las veces me han dicho, estás loco, no va a salir, ya me lo contarás a la vuelta, ¿no? Bueno, pues la realidad es que al final acabas un poco donde tienes que estar y yo creo que el mundo, cuando uno tiene un... Y es muy buen punto, Vivian, porque es verdad que hay cosas que no se pueden, que son inmutables y que tener ese locus de control, ¿no? esa capacidad de poder controlar lo que está en tu mano y aceptar lo que no lo está muy bien, pero yo siempre digo que hay que disrumpir un poquito también esa teoría y es... Hay muchas cosas que a lo mejor no puedes impactar directamente, pero sí puedes influenciar indirectamente. Y va a depender, y la ciencia dice que hay 4 principios que están relacionados con lo que los ingleses llaman agency. Agency es tu capacidad de estar al volante de algo, ¿no? La capacidad de agencia. Uno de ellos es la positividad, otro es el realismo, el otro es la proactividad. Y la proactividad es un superpoder, porque si tú eres una persona recursiva y proactiva, es decir, que no tienes la respuesta pero tienes la capacidad de buscarla, pues normalmente acaba resolviendo problemas que muy poca gente quiere resolver, ¿no? Entonces yo siempre digo que ese concepto de que la realidad es ampliamente negociable es que el aceptar las circunstancias, a mí sí me ha costado mucho, no soy una persona que acepto los marcos fijos y bueno, a lo mejor es que eso soy yo y solo se puede vivir esta vida que vivo yo dentro de mí, ¿no? Pero es verdad que tenemos todos la capacidad de empujar las fronteras y normalmente donde encuentras la frontera es donde empieza a estar la diversión y donde empieza a estar lo bueno, ¿no? Entonces yo soy un gran opositor a esa teoría, Viven. Yo, por mi parte, yo soy, creo firmemente en el estoicismo, lo practico. Tengo en mi mesita de noche sí, meditaciones y muchos otros libros pues, de Ryan Holiday. Bueno, Ryan Holiday es un genio. Massimo Pigliucci, hay muchas lecturas interesantes acerca del estoicismo, del neoestoicismo. Sin embargo, comparto en cierta medida lo que dice Rafa. Yo creo que el primer principio del estoicismo es esa dicotomía del control. Céntrate en lo que puedes controlar, olvida lo que no puedes controlar porque es una pérdida de tiempo y de energía. Sin embargo, sí creo en ese matiz que hace Rafa, que dice que hay cuestiones que sí podemos influenciar. Creo que el tema de las circunstancias debemos tratarlo desde 2 prismas. Hay circunstancias que son influenciables y hay circunstancias que no lo son, todo y que puedes convivir con ellas y tratar de mejorar. Voy a poner un ejemplo muy claro. Si yo tengo síndrome de Down, mis posibilidades de hacer determinadas cuestiones están muy limitadas. Entonces ahí el estoicismo aplica al 100%. Ahora, si 2 personas con las mismas condiciones físicas, psíquicas, de entorno social, etc., simplemente se limitan a sus circunstancias, es probable que ambos terminen en la misma posición. Si uno de ellos elige influenciar esas circunstancias, como decía Rafa, también es muy probable que pueda salir de ellas y mejorar su condición. Lo que ocurre es que este es un tema que no puedes coger el bisturí y decir las circunstancias pesan un 30% y mi actitud pesa un 70%. O puedo dejar las cosas que no puedo controlar, las puedo dejar pasar, porque a veces no las puedes controlar, pero sí que te afectan, por mucho que intentes que no ocurra. Entonces, diría que me encuentro en una difícil disyuntiva. Si tengo que elegir estoicismo al 100%, seguramente no sería estoico al 100%, de que lo practico, como he dicho, y compraría parte del argumento que Rafa acaba de exponer. Mira, Vivian, a lo mejor se me ocurre una idea. Yo lo que intentaría con esa persona es ver dónde está el rango de creencias que pueda tener esa persona respecto de lo que él cree que es incontrolable y empujarlo al mínimo posible, es decir, ver hasta dónde se puede llegar, hasta donde ya tocas hueso con la realidad. Hay cosas, como decía Jordi, que no son cambiables, pero es que en mi experiencia la mayoría de la gente va por el mundo pensando que muchas cosas que sí son cambiables no lo son. Y eso, la única persona que queda perjudicado por esa creencia es esa misma persona, ¿no? Entonces, ese retarse a pensar que hay cosas que quizás sí sean influenciables es algo que, bueno, pues que termina
permitiéndote capturar oportunidades que son completamente asimétricas. Diga lo que diga Jordi, y me parece muy bien que leas lo que quieras leer, pero no es estoico. No, digo, el hámster es estoico. El hámster sí es ¿no? Un poco más estoico. Por eso que digo que tengo mis dudas a veces de. Estás en de el si lado lo del soy, no. sí. Estás más en el lado del no, créeme. Desde fuera eso parece. ¿Alguna pregunta más? Por favor. Hola. Bueno, pues después por aquí. Después, por aquí. micro por aquí delante. Vale. No veo. Maite Guillén, responsable de contenidos de Infoempleo. Quería daros la enhorabuena por el libro, en primer lugar. Y hay una cosa que a mí me ha llamado la atención, de las muchas que contáis, que son muy interesantes, y es que contáis que es la primera vez en la historia que tenemos que afrontar una revolución tecnológica sin habernos dado tiempo a asumir la anterior. Y que con todo este tema del desarrollo de la inteligencia artificial, el 100% de los empleos cambiarán en 10 años. Quería saber vuestra opinión, si creéis que ese número de personas que decís, sobre todo entre 40 y 50 años, que se acercan a vosotros un poco desorientados, ¿puede ser también por este cambio? O sea, ¿veis que afecta en ello? Sí, afecta mucho. Yo creo que estamos además viendo la punta del iceberg. Pero cuanta más máquina metamos en la ecuación, más tenemos que apostar por el humanismo, porque al final lo que va a generar el valor, hay muchas cosas que una máquina no va a poder reemplazar, ¿no? Y el ser capaz de empatizar con un cliente, yo creo que, por ejemplo, yo siempre lo he dicho, llevan diciéndome, yo llevo en esta profesión del liderazgo y en particular la parte de búsqueda 5 años, y desde que entré me dijeron que era un sector que estaba muriendo y todo el mundo al que le pregunto lleva muriendo 40 años, no acaba de morir. Es más, creo que goza de excelente salud y las va a seguir gozando porque hay problemas que solo se pueden resolver entre personas. Y mira, nosotros en Talengo, y lo sabe, Isa está por aquí, que lleva toda la parte de innovación en Talengo, estamos ahora mismo, por ejemplo, programando GPTs de OpenAI específicos para cosas que hacemos para nuestros clientes, para poder ser más eficientes y más rápidos para nuestros clientes, ¿no? El tema es como cuando antes tú tenías que buscar la información y tenías que buscar la información en libros y demás. Ahora hay que saber buscar la información donde la información está y puedes buscar mayores volúmenes porque tienes un Google, porque tienes Google Scholar, tienes una serie de cosas. Sigue teniendo que haber una persona que filtre y discrimine y cree criterio alrededor de lo que es válido, ¿no? Vamos hacia esa gestión, esa posición de gestión de la tecnología, donde la tecnología no va a dejar de ser nunca un instrumento. Entonces, yo creo que hay incertidumbre y la ha habido. Me acuerdo de una foto que vi en LinkedIn no hace mucho de los señores calculadores, que eran ellos los calculadores, que se ponían en huelga porque habían permitido el uso de calculadoras electrónicas, ¿no? Pues chico, eso tiene mala solución, pero es verdad que hay que ayudar a la gente a que pueda reorientar sus carreras hacia una posición en la que la tecnología se convierta en una ayuda y no en una amenaza. Y ese es un trabajo que tenemos que hacer entre todos. Hola Maite, gracias por venir. Sí, estoy muy alineado con Rafa. Una cuestión también que nosotros hemos hablado en muchas ocasiones es que antes nos chutaban una dosis de conocimiento de 17 años, ciclo primario, secundario, universidad y como mucho cuarto ciclo, un posgrado. Con esos 17, 18 años de estudio sobrevivías con esa vacuna aproximadamente 35 o 40 años de carrera profesional. Hoy en día necesitas volverte a chutar una dosis de conocimiento cada año y medio, 2 años, porque no es que solamente que las cosas cambien más rápido, que sí, que efectivamente las cosas van mucho más rápido de lo que iban hace 10 años, 20 o 50. Es que además el grado de complejidad del mundo ha crecido muchísimo. El número de cosas que hay que aprender. O sea, yo no soy la persona más avanzada del mundo en el uso de inteligencia artificial, pero recientemente he impartido algún curso en liderazgo asistido por inteligencia artificial. Creo que estoy muy al día de todo lo que está ocurriendo con ChatGPT y con Midjourney y con alguna otra herramienta, las más populares, pero aún así entro en alguna base de datos de nuevas herramientas IA y hay 3.600 herramientas disponibles. Cada día. Cada día. Entonces digo, pero esto, ¿quién es capaz de aprender esto? Mi mujer le explota la cabeza porque ella era super user en Excel, sabía hacer macros y ahora lleva 2 años que no usa Excel y se ha girado, como aquel que dice, se ha levantado un momento a por un vaso de agua y cuando ha vuelto dice, pero si esto aquí Excel ya no lo usa nadie, ¿no?
porque ahora los Google Sheets con IA, etcétera, etcétera. Entonces, creo que no solo es la velocidad, sino también el espectro de herramientas que tenemos que utilizar lo que hace que esto sea difícil. Si a eso le unimos que no venimos preparados para ello porque el modelo educativo está un poco caduco en términos de lo que se nos enseña y del modelo en sí, de la carrera de estudios dura demasiados años para un mundo que cada 2 años está cambiando. Así que creo que por ahí es por donde tenemos que enfocarnos. Esa frase que decías de la adaptación a la tecnología que ya estamos afrontando, todavía no nos hemos adaptado, es un concepto de un libro fantástico de Thomas Friedman, que es un 3 veces premio Pulitzer, que se llama Gracias por llegar tarde. Es un librazo, lo digo por si queréis meteros en esa... Hay que vender el nuestro, tío. Ya, bueno, pero yo no lo puedo evitar, no lo puedo evitar. Por aquí había una... Por aquí pregunta, delante, sí, había un par de manos. Bueno, enhorabuena a los tres, me ha encantado la exposición y la pasión que le ponéis, y el libro es maravilloso. Yo quería haceros una pregunta que no tiene que ver con nuestra generación, porque aquí estamos hablando de un libro que va como muy dirigido a las personas que tenemos una edad en la que nos estamos planteando ese cambio profesional, esa metamorfosis, y yo creo que nosotros sí que tenemos herramientas como para poder hacer esa transición. Pero yo estoy preocupada porque tengo un hijo de 19 años y otra de 14. Y veo que ellos no tienen las herramientas que tengo yo. Entonces está genial que a estas alturas nos planteemos, y nosotros vamos a ser capaces de afrontar ese reto, ¿no? De renovarnos o de transformarnos profesionalmente. Pero ¿qué hay de las nuevas generaciones que sí que tienen esas skills tecnológicas, pero que no tienen habilidades de otro tipo que nosotros sí tenemos? Es decir, la pregunta concreta es: ¿yo puedo leer con mi hijo un capítulo concreto del libro que a él le pueda motivar? Porque hay un problema también de motivación y de no saber lo que quieren ni lo que son. Y ese tema me preocupa, porque veo eso, ¿no? Que sí que no tienen, y enlaza con lo que comentaba Jordi de la educación, es que no les enseñan habilidades que luego van a ser necesarias, ¿vale? La pregunta básicamente es: ¿qué capítulo del libro me recomendáis que me lea con mi hijo al lado? Gracias. Mira, ¿cómo te llamas? Luz. Mira, Luz, hay parte de lo que veis aquí en este libro es algo que yo empecé a dar clase en el IE a la gente que estaba haciendo el Master in Finance, que entraban con 19 años. ¿Vale? La empleabilidad como sílabus, como itinerario de aprendizaje, que también se aprende. Este es un libro de empleabilidad. O sea, si tuvieses que hacer un libro para informar la cátedra de empleabilidad, pues me gustaría que este fuese un buen candidato, ¿no? Yo empecé, muchas de las cosas que están aquí recogidas, empecé enseñándoles en el IE a gente de 19 años. ¿Qué les falta a ellos? Les falta, en esos 4 cubitos del capital de carrera, les falta haber experimentado con sus fortalezas y, por tanto, realmente saber en qué han sido buenos o no. Y les falta la parte de expertise. No saben mucho de nada, ¿no? Vienen como vienen, un poco de la caja, y eso tiene sus cosas buenas, cosas malas. Hay un periodo, mira, hay un libro, ya que estamos, yo voy a hablar de otros libros. Hay un libro fantástico que se llama Reigns, de David Epstein, que habla precisamente de cómo hay un proceso por el cual es muy natural no intentar especializarse mucho al principio. Y es uno de los mitos que además tumbamos en este libro. La gente dice, no, especialización temprana. Bueno, es falso. Primero, la especialización temprana va en contra de la propia naturaleza del ser humano, que es probar hasta que encuentras algo que te gusta, ¿no? Él lo llama calidad de encaje, match quality. Y él lo que dice es, la primera parte de tu carrera está mejor dedicada a experimentar en diferentes áreas profesionales sin pensar mucho en si estás haciendo carrera o no, pero sí en intentar aprender, oye, cuando he estado en una posición delante del cliente, me ha gustado. Cuando he estado diseñando producto, me ha gustado. Cuando he estado haciendo un modelo de Excel, me ha gustado. O no, ¿no? Porque hasta que no te expones, es muy difícil saber. Entonces, yo a una persona de 19 años le diría, léete el libro con tu madre, porque no creo que sea tan elevado como para... De hecho, yo te diría que si lo ojeas, tenemos por ciento 100 libros a la venta aquí detrás, para que lo sepáis. Ahora sí. Ahora sí. En el nuestro. Cuando lo ojees verás que es súper aterrizado y además con ejemplos. En casi todas las páginas, Jordi y yo sacamos alguna experiencia que refleja cómo hemos aprendido lo que está escrito en el libro, ¿no?
Pero lo que yo le diría a tu hijo es, dedica los primeros años de tu vida a experimentar, aunque te digan que hay que coger un trabajo y estar ahí 50 años, yo creo que hasta los 30 años uno tiene el derecho realmente a probar, y luego es cuando hay que coger esas experiencias y decir, vale, ¿cómo combino una pieza y la otra? Y ahí es donde el libro puede ser muy útil, a realmente decir, vale, yo creo que aquí es donde yo quiero dedicar los siguientes 5, 6, 7 años de experiencia para profundizar. Hay varios estudios, hay uno muy famoso, se analizaron 20.000 paquetes retributivos de CEOs desde el año 95 hasta el 2005, y la conclusión fue que los CEOs que tenían una proveniencia generalista, es decir, que habían estado en varias industrias, varios países, varias funciones, ganaban un 20% más que los CEOs en su primer año de CEO, que los CEOs de primer año que venían de líneas verticales. Eso no es más que el reflejo de que cuando has visto más patrones, eres capaz de conectar puntos mejor, ¿no? Y eso solo lo puedes hacer si te has dado la oportunidad de poder experimentar al principio. Última pregunta. Bueno, ¿tú querías decir ¿Hay algo? última pregunta? No hay última... Ah, perdón, Iba- Jordi. No pasa nada. yo- Por favor. No. Iba a hacer solo un apunte ahí. Estamos viviendo un nuevo renacimiento. Estamos en una época que no es necesariamente nueva. Ya han habido pandemias, han habido guerras, han habido fines de modelos socioeconómicos. En el siglo XIV, XV, XVI el mundo cambió radicalmente y la figura que se impuso en términos de profesión fue la del polímata. Fue la figura de Leonardo da Vinci, de Sandro Botticelli, de Miguel Ángelo, que tuvieron la oportunidad de aprender, sobre todo de efectuar algo que es muy bonito, que es la polinización de conocimiento cruzada, de estar en entornos donde uno podía practicar y aprender de la disciplina del de al lado y descubrir en ese proceso de aprendizaje natural cuáles eran aquellos talentos que deseaba explotar. Y por un poco, va muy en línea de lo que ha dicho Rafa, pero por responderte, creo que tenemos que proporcionarle a los chicos los entornos donde no tengan miedo a equivocarse. El problema es que ahora dura Total. tanto una carrera de 5 años que si la cagas, con perdón, el desandar ese camino son 5 años de peaje y no está bien visto además. Por eso necesitamos formaciones más cortas, de 1 o 2 años, que le permitan a los chicos entender si realmente esto es lo que les gusta o no. Tengo un sobrino que ha estudiado ingeniería química, máster en biomedicina, que me dice, tío, no se lo digas a mis padres, pero es que esto es una mierda, yo no quiero trabajar de esto. ¿Sabéis que solamente el 20-25% de la gente que se licencia de una materia acaba trabajando a largo plazo en la materia en la que se licenció? Es que esa es la realidad de la vida. Yo creo que va por ahí. Tenemos que, entre todos, diseñar un modelo que nos permita cometer más errores más rápido y, sobre todo, acumular pequeñas experiencias como Roger Federer, que practicó aproximadamente 12 o 13 disciplinas deportivas y hasta los 20-21 años no se dio cuenta de que realmente era un crack en el tenis. Su madre era profesora de educación física y le permitió practicar muchos deportes diferentes. Era bueno en bastantes de ellos, pero finalmente encontró, con más de 20 años, encontró el tenis, ¿no? Y fíjate quién ha sido Federer después, a pesar de empezar a los 20 años. Venga, la última. Bueno, primero enhorabuena a los 4, incluyo a Jordi Nadal, el editor, creo que hay que Pelota, subir la ¿eso apuesta. es que quieres que te haga un libro? Que Enrique tiene 7 libros, aquí los pipiolos tenemos 1 o 2, pero... Y luego la pregunta es muy sencilla, ¿cómo habéis equilibrado la parte teórica, conceptual, con la parte con la trayectoria, con la sangre que lleváis, como decía Rafa? Equilibrio entre teoría y casos prácticos, casos reales, ejemplos, es decir, ¿tenemos muchos casos prácticos, mucho ejemplo del que aprender en el libro? Pues mira, básicamente Jordi y yo escribimos, o sea, no nos hemos puesto a escribir con este libro, los dos venimos escribiendo mucho y venimos dando muchas clases. Yo, de hecho, por ejemplo, tengo con The Power Business School, con la EdTech, tengo un programa que se llama Power Career porque han pasado casi 4.000 alumnos que reflejan muchas de las cosas que vais a ver en este libro, ¿no? Y la gente puede verme en 25 clases grabadas donde pues, muchos de estos conceptos están ahí. Entonces, este libro al final ha acabado siendo como una especie de destilado de mucho contenido que teníamos en muchos formatos y luego nos ha forzado a nosotros a realmente en cada capítulo decir, vale, y si tuviésemos que realmente poner un ejemplo de cómo hemos pasado por esto, ¿cómo lo haríamos? Y poco a poco hemos ido rellenando esos huecos, ¿no? Y lo que decíamos antes, hasta que no te pones a escribir de verdad, porque grabar un vídeo no es lo mismo, escribir es escribir, no te das cuenta de los huecos que hay en tu thinking, ¿no? Y ahí es donde nosotros, pues, oye, vamos a equilibrar los ejemplos, pon tú más, pon tú menos. Y ha sido un tema muy, muy orgánico. Había mucho material ya. Lo que ha sido bonito es ordenarlo y ponerlo en un proceso que uno pueda entrar por la puerta del túnel y sale por el otro lado pues con una serie de cosas que puede utilizar.
Sí, en cada capítulo hay como mínimo 2 ejemplos reales de nuestra vida, anécdotas, muchas de ellas a corazón abierto, de errores que hemos cometido, de situaciones en las que no hemos tenido la posibilidad de lograr el objetivo. Está preñado de anécdotas y sobre todo de experiencias reales. Y en ese sentido, cuando yo respondía antes que es un libro que escribiéndolo he aprendido muchas de las cosas que hacía sin darme cuenta que hacía y que además tiene una aplicabilidad inmediata, es precisamente por eso, porque nos forzamos a que cada capítulo tuviera un peso, un componente de practicidad y de aplicabilidad muy, muy importante. Pues hasta aquí hemos llegado, cumpliendo la hora destinada a esta charla. Hemos empezado un poquito tarde, llegamos un poquito tarde, pero nos perdonáis. Muchísimas gracias por estar aquí, por estar tan presentes, y se nota la presencia cuando estáis activamente observando a estos dos cracks, y se agradece muchísimo. Lo de los 3 era una broma, evidentemente ellos son los 2 protagonistas y de haber un tercero es Jordi Nadal. Y creo que tomamos algo ahora, ¿no? Se puede decir, claro. para Hay un vino todos. español ahora. Hay vino español para seguir charlando sobre esto y para seguir conociendo a los artistas. Os firman el libro. Entonces, gracias por muchísimas venir. gracias. Gracias. Muy bien, enhorabuena. Muchas gracias.